Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace 13 años, cuando tenía 16 y vivía en un pequeño pueblo. Fue al comienzo de otoño, cuando las hojas estaban empezando a tornarse naranjas y la temperatura comenzaba a decaer, haciendo alusión al torrente frío que estaba a pocos meses de distancia. Un día viernes, después de clases, quedé de juntarme con mis amigos del liceo. El lugar de nuestra junta sería el parque que queda a pocas cuadras del liceo. Aún pienso en ese día, el día en que nunca debimos juntarnos en ese lugar. La hora de la junta sería a las 8:35 p.m., en la calle junto al parque. Espere y espere hasta que llegaron mis dos amigos Gabriel y Agustín. Al llegar, Gabriel, siempre con sus comentarios de mal gusto, dice: «Venga, ¿no pudiste escoger un lugar más agradable? Está anocheciendo, hace frío y no hay nada entretenido que hacer». Al oír este comentario, supe que Gabriel, en sí, tenía razón. El lugar que escogimos para nuestra junta no era del todo agradable, aunque sí bastante tranquilo. Luego de un rato entre charlas y risas, Agustín decide ir a orinar tras un árbol del parque que estaba a aproximadamente 30 metros de nosotros. Nosotros, riéndonos de él, le dijimos que vaya y rápido, nosotros lo esperaríamos aquí. Los minutos pasaron, hasta que yo le pregunté a Gabriel: «Oye, ¿hace cuánto rato fue Agustín a hacer sus necesidades?». Gabriel, tranquilamente, mira su reloj de pulsera agachando su cabeza para ver bien la hora. Al levantarla su expresión se torna un poco preocupada y me dice: «Oye, hace ya 24 minutos que se fue a orinar». Yo, un poco asustado, pensé en mi cabeza: ¿cómo diablos Agustín se demoraría 24 minutos si generalmente él demora menos de uno? Con un tono firme le dije a Gabriel: «Tenemos que ir a buscarlo, ya son las 9:12 p.m. y Agustín aún no regresa». Como era otoño, a las 9 p.m. generalmente ya estaba de noche. Yo siempre le tuve un poco de miedo a la oscuridad. Además, ese día, había luna nueva, por lo que esta no se veía, estaba nublado, y no se veía ninguna estrella. Además del parque no tenía faros de luz ni caminos, era tan solo un bosque oscuro. Nos internamos, en dirección al mismo árbol donde fue a orinar Agustín. Lo que vi en ese momento me dio un escalofrío muy fuerte en toda mi espina dorsal, pero desapareció brevemente. Lo que se encontraba en la corteza de ese árbol era una pequeña mancha de sangre, y en el piso la huella de un cuerpo arrastrándose. Era como si hubieran atacado a alguien en ese lugar y hubiera huido arrastrándose, o peor, lo habían arrastrado llevándose el cuerpo. Gabriel y yo seguimos merodeando el perímetro. Entonces Gabriel me llama con un tono un poco tartamudo: «¿Qué tienes que ver esto?». Yo, asustado, obviamente fui al lugar donde él estaba mirando el suelo. Lo que vi eran unas huellas muy raras, eran grandes y terminaban en 4 largas garras. No conocía ningún animal que tuviera esa clase de pie y mi mente, alimentada por los típicos creepypastas y películas de terror que solía ver, empezó a imaginarse terribles monstruos. El tiempo pasaba lentamente en el reloj de Gabriel, que lo miraba repetidamente. Al cabo de un rato buscando a Agustín no encontramos rastro de él, solo esas extrañas pisadas de algún animal, y la sangre y huellas en el árbol del principio. El tiempo pasaba, como el reloj de pulsera de Gabriel no era digital, podía sentir el tic-tac, tic-tac, tic-tac de su manecilla, que se escuchaba claramente debido al silencio del bosque en la mitad de la noche. Las horas pasaron, hasta que Gabriel me dijo que eran las 00:46 de la noche, y que era conveniente que nos volviéramos a nuestras casas y llamemos a la policía. Yo, asustado, no fui capaz de contestarle, ya que justo antes de que él me dijeron eso, vi una sombra pasar velozmente tras unas ramas a una distancia corta de Gabriel. Yo, petrificado, tuve que llenarme de valor para poder hablarle y le dije: «Oye, ¿viste esa sombra?». Gabriel me miró con un rostro enojado, respondiéndome: «¿Sombra? ¿Cuál sombra? Deja de hacer bromas, weón, este no es el momento». Yo, frustrado porque él no me creía, le dije: «Vale, no importa, volvamos a casas para llamar la policía, estoy muy preocupado por lo que le sucedió a Agustín».
Fue entonces cuando nos dimos cuenta que nos habíamos internado sin rumbo en el bosque y que la oscuridad no permitía ver dónde estábamos. Estábamos totalmente perdidos en un bosque en una oscuridad total. Caminamos y caminamos en círculos, tuvimos que caminar juntos, el medio nos impedía separarnos, mientras caminábamos escuchamos un gruñido tan, no sé cómo describirlo, pero la cosa es que yo con Gabriel, nos congelamos, yo con un débil tono le pregunté. ¿Escuchaste eso? Gabriel no pudo contestarme, solo apretó mi hombro con fuerzas como queriendo decir sí. Los dos entramos en pánico y empezamos a correr alocadamente hasta que yo me tropecé con la raíz de un árbol. Mi amigo seguía corriendo y no me prestó ayuda. Alrededor de unos 9 segundos después sentí un grito. El grito era de Gabriel. Yo sabía que algo no andaba bien y decidí no levantarme del suelo, me quedé mudo. Pude escuchar como a la distancia, no muy lejos, pude sentir un sonido que había escuchado antes en películas, la respiración cortada de una persona que está muriendo. Comencé a llorar pero sin emitir ruido, mis lágrimas caían en la hierba, secándose poco a poco. Por un momento en mi desesperación miré hacia el cielo tratando de rezar. Yo no era una persona muy creyente, pero, no sé, solo lo hice por mi desesperación. El cielo era de una negrura total, no se podía ver ni la más mínima estrella. Empecé a mirar hacia donde había corrido Gabriel y cuando fijé mi vista hacia ese lugar me congelé. Había una criatura, costaba mucho verle la forma ya que era negra, un negro que se mezclaba con la oscuridad del lugar y era casi imposible visualizar. Lo que sí pude notar perfectamente eran sus ojos, de un rojo intenso, tan intenso que te hipnotizaba, y sus colmillos, enormes y puntiagudos, los cuales eran increíblemente blancos y casi brillantes por lo que se distinguían perfectamente. Debido a la altura de su rostro pude notar que era muy alto, de unos 2,5 metros. Hicimos contacto visual, yo no supe cómo reaccionar, él sabía que yo estaba tirado allí. Noté otro pequeño detalle, tenía sangre, por lo que pude distinguir su mano, pese a la oscuridad. Miré al piso, había un bulto, pude distinguir en él la ropa de Gabriel, él estaba muerto, esa cosa lo mató, no sé cómo, pero lo mató. Deduje que también había matado a Agustín. Mientras seguía con el contacto visual con la cosa, esta se empezó a acercar hacia mí, lentamente, a paso lento, como tratando de darme más terror. Yo estaba hipnotizado, me miraba fijamente todo el tiempo, ya que podía ver sus colmillos. Noté la forma de su boca, esa cosa parecía estar sonriendo, como si disfrutara de mi terror. Me acercó hasta que estuvo frente a mí, yo no podía moverme, ya que estaba más cerca. Pude notar su forma, tenía forma humana, caminaba erguido como uno, solo que esa cosa obviamente no era humana. Sus garras eran grandes y puntiagudas, tanto de las manos como los pies. Tenía 4 dedos, cada uno con una garra de unos 6 centímetros, una de las que acercó lentamente a mi cuello. Traté de pararme y correr, pero el miedo me lo impedía, solo podía ver sus ojos fijamente, mientras él tenía ya su garra a milímetros de tocar mi piel. Sentía el rosa ata en mi cuello, aunque no puedo describir esa sensación de tacto, era de una textura indescriptible. No sé cuánto tiempo tardó eso, a mí me pareció un par de minutos, pero de pronto, en el horizonte, empezó a asomarse débilmente el sol. Me dolieron los ojos ya que había estado totalmente a oscuras por muchas horas, por lo que no pude ver claramente a la criatura, la veía borrosa, aunque se notaban claramente sus ojos rojos, que ya no se veían tan brillantes al no estar oscuro. Noté que la criatura se movía bruscamente, se había apartado unos pasos de mí, se le veía profundamente enojado. Entonces noté algo, me pude mover y lo primero que hice fue dar un gran grito que no había podido dar por la hipnosis de sus ojos. Me paré bruscamente y corrí tan rápido como pude, echando miradas rápidas hacia atrás. La criatura me seguía a una velocidad muy alta, pero que parecía ser poca para él. Yo solo corría dando algunos gritos de vez en cuando para pedir ayuda,
nada, el ser me perseguía avanzando entre las sombras, y gruñendo ferozmente. Corrí durante unos 7 minutos y cuando miré atrás, noté que el ser ya no estaba, la luz del sol ya mostraba el lugar claramente. Miré alrededor y miré una pequeña cueva entre unas piedras que yo ya conocía. Me acerqué temblando, su interior estaba totalmente oscuro. Empecé a mirar a una buena distancia ya que el miedo no me permitía acercarme. Empecé a mirar la oscuridad fijamente. De repente, aparecieron 2 puntos rojos en la oscuridad, brillantes e intensos ojos rojos, y escuché una voz en mi cabeza. Te estaré esperando en la oscuridad. En ese momento me desmayé y no recuerdo nada hasta que desperté en una camilla del hospital, rodeado de mis familiares, 1 enfermera y 2 policías. Unas 2 horas después me dejaron solo en la habitación con los policías, los cuales me preguntaron sobre lo que había pasado. Temblando les dije todo. Claramente no me creyeron y fui revisado por psicólogos que solo determinaron que habían sido alucinaciones causadas al ver los cadáveres. Salí del hospital al mes de estar internado. Ya no avanzo por lugares oscuros, y de vez en cuando, al mirar hacia un lugar oscuro en la lejanía, me encuentro con los 2 puntos rojos y escucho débilmente en mi cabeza: te sigo esperando.